Voy a pedir que se pongan de pie, por favor, porque tenemos que estirarnos un ratito, una pausita activa. Vamos a ponernos de pie. Vamos a levantar los brazos, energía masculina. Vamos a mover la cintura, energía femenina. Y ahora sí, nos vamos a sentar. Muchas gracias. Eso lo hacemos en medicina alternativa también. Bien, el tema que voy a compartir con ustedes hoy día es análisis de casos clínicos y discusión de casos clínicos, que aparentemente son lo mismo, pero tienen algunas diferencias. Sobre todo porque este tipo de metodología la podemos aplicar a partir del tercer año de medicina en adelante, porque el alumno ya tiene conocimientos de anatomía, fisiología, histología. El chico ha llevado fisiopatología, ha llevado semiología o probablemente ya está empezando a cursar sus asignaturas en hospital, ¿correcto? En las grandes especialidades. Entonces ya tiene conocimientos previos que los puede traer para poder analizar un caso, ¿correcto? Entonces vamos a ir paso a paso con esto. ¿Por qué? Porque si bien, como dice la doctora Flor, nosotros estamos tratando de tener a un alumno que desarrolla su pensamiento crítico, en ABP empieza el pensamiento crítico, hoy en casos clínicos ya tiene que tener un pensamiento clínico, es decir, tiene que integrar la teoría, la práctica, llegar a un diagnóstico y luego hacer un plan de trabajo. Entonces, aquí nosotros tenemos en nuestra taxonomía de Bloom lo más alto. Es decir, yo ya sé, ya conozco, ya clasifico, ahora yo voy a tener que analizar el problema y voy a tener que solucionar el problema. Entonces, por eso es que se recomienda que este tipo de metodología se aplique a partir del tercer año de medicina, ¿correcto? Siempre me hacen la pregunta, doctora, pero nosotros en el curso de morfofisiología le ponemos casos a los chicos. Ya, pero ese caso lo podemos ver desde el ABP, porque el chico va a tener que hacer una investigación, va a tener que traer su bibliografía, vamos a discutir en el salón y luego vamos a llegar a una reflexión. Pero en el caso clínico aquí ya estamos tomando decisiones sobre la vida de un paciente. Entonces es más complejo, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son las pautas principales? ¿Ya? Lo primero es que nosotros debemos, ay no, estas son las pautas principales del PPT, perdón. Es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que nos decía la doctora Flor en el caso del bedside, ¿no? Estar al lado del paciente es la experiencia más emocionalmente impactante para el alumno, porque él está viendo al paciente, está oliendo al paciente, está tocando al paciente. Entonces, está utilizando todos sus sentidos para percibir a una persona que tiene una patología. Y el hecho de que nosotros estimulemos a los sentidos hace que el aprendizaje sea significativo. Yo quisiera ahí que ustedes me digan, ¿cómo les impresionó la primera vez que vieron a un paciente con hemoptisis? ¿De qué manera ustedes reaccionaron? A ver, doctor, usted me puede contar la experiencia, la primera vez que usted vio ¡ah! Y el paciente empezó a tener hemoptisis. Es una emoción, realmente. Es una, uno se emociona frente a esto y reacciona, ¿no? Casi instintivamente y en la búsqueda de la protección propia y del que tiene al frente. Es una cuestión de, por eso digo que es un impacto, sí. Sí, sí, sí. Porque el rete- yo me acuerdo que tuve que retroceder un paso si no me quedé así. Y agarré la sábana que estaba al costado y se la, ¿no? Se la puse, ¿no? Cerca, como para que sí, para recibir. Pero todavía me acuerdo. O sea, es como que, o sea, lo que me ha preguntado me lleva como a ese momento, ¿no?
Gracias. Cuando nosotros tenemos un aprendizaje donde hubo emoción, ese nunca más se olvida. Es más, ahorita lo he dejado asustado al doctor pensando en que tiene que agarrar una riñonera y poner, ¿no? Esa reacción inmediata hacia un contexto especial, ¿no? Y uno inexperto, porque cuando uno es estudiante es inexperto, no sabe qué hacer, pero quiere hacerlo lo mejor posible. Entonces, esa emocionalidad es súper importante para el aprendizaje. Entonces, nosotros tenemos que provocar esos momentos de emoción para que el alumno pueda tener un aprendizaje significativo. Entonces, estar al lado del paciente ya es un momento impresionante. La primera vez que uno ve un paciente amputado, la primera vez que uno se encuentra con un paciente ictérico, como dijo nuestro colega, ¿no? Que usted ve la piel de color amarillo, las escleras amarillas, ¿no? Y se asusta, pero a la vez fija el conocimiento y nunca más te vas a olvidar y cada vez que pase alguien con tinte ictérico lo vas a poder reconocer entre la multitud, ¿no es cierto? Entonces son aprendizajes significativos. Pero para nuestro análisis de casos clínicos, nosotros vamos a tener también que entrenar el razonamiento clínico. Algunos dicen que el razonamiento clínico es implícito, pero no, el razonamiento clínico se tiene que entrenar. ¿Y cómo yo lo puedo entrenar hoy por hoy? Lo puedo entrenar, digamos, de manera presencial, alumno-docente, pero también contamos con software, ¿no? Ahí nosotros vamos a tener que salir del analfabetismo digital y entrar a utilizar este tipo de herramientas porque son herramientas bastante útiles, como en el caso del DXplain, ILIAD, Isabel, ¿no? Y el Quick Medical Reference. Claro, todas son de pago, pero es una inversión, no un gasto. Así que son aplicativos donde uno puede hacer una programación de un paciente con ciertos signos y síntomas y el alumno va a tener que ir identificando cada uno de los signos y síntomas e ir integrando todo esto para poder llegar a un diagnóstico clínico, ¿correcto? Entonces, es bien importante que tengamos esto en cuenta. ¿Por qué? Porque hay estudios como el de Cross-Kerry que dice que entre el 20 a 40% de las necropsias que se hacen no corresponden con el diagnóstico clínico inicial. Entonces, tenemos una gran cantidad de pacientes que están mal diagnosticados. Y eso es un poco de mea culpa, ¿no? Porque tenemos que hacer una historia clínica completa, un examen físico completo. A veces nos saltamos pasos por la premura, por la rapidez, y ahí se nos está yendo información importante, ¿ya? Al igual que tener nuestros estudios de laboratorio e imágenes y anatomía patológica, que me llamó la atención un anatomopatólogo que me decía, ¿no? ¿Por qué las historias clínicas no terminan con anatomopatología, doctora? Si ahí es donde finalmente se cierra el círculo y se sabe qué es lo que ha pasado con el paciente, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta esa secuencia lógica clínica para llegar a un diagnóstico final. Y aquí es donde a veces también nosotros fallamos un poco. El razonamiento clínico que nosotros enseñamos al alumno tiene que ser un razonamiento clínico analítico. ¿Por qué? Porque él tiene primero que aprender el paso a paso y luego analizar cada uno de estos pasos para llegar finalmente a un diagnóstico. Cuando nosotros hacemos un razonamiento clínico intuitivo, que es el que nosotros ya practicamos, los que tenemos más de 10, 15 años de médicos, 20, 30 años de médicos, que es una cosa orgánica, así papa al ojo, como dicen ustedes, ¿no? Al ojo ya lo diagnostiqué, ni lo toqué y ya lo diagnostiqué. Ya, pero el chico que se está formando no tiene todavía esa experiencia. Entonces necesita tener un paso a paso. Y para ello nosotros estamos viendo que cuando hablamos de razonamiento clínico analítico, primero tiene que estar basado en reglas, un paso a paso. Tiene que saber cuál es su rol. Él tiene rol protagónico. Recuerden que todas estas metodologías activas, ya el docente no es el protagonista. El protagonista de la novela, ¿quién es? El alumno. Él es el protagonista de la historia. Entonces, él tiene que ejercer su rol como protagonista,
¿no? Y tiene que ser un rol más activo. Él no tiene que estar mirando lo que está haciendo el colega, sino tiene que participar, tiene que preguntar, anotar, ¿no? La capacidad es limitada, sí, porque él tiene conocimientos previos todavía un poco pequeños a comparación de un especialista, ¿no? El control cognitivo y el automatismo aquí es diferente. El control cognitivo es alto en el analítico, más en el caso del automatismo no lo tiene porque está aprendiendo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando curamos una herida, ya sabemos preparar nuestro material, luego la asepsia antisepsia, lavado de manos, o sea, ya tenemos incorporada la secuencia y es simplemente el 1, 2, 3, ya lo tenemos. Pero el chico está aprendiendo, entonces si no se sabe el paso a paso, contamina el material, ¿no? Como esos chistes que salen en internet, ¿no? Se le cae la pinza al cirujano y el alumno lo recoge del piso y se lo da y lo pone en la mesa de mayo, ¿no? ¡Guau! Muerte. Pero este automatismo se va desarrollando con la experiencia, con el día a día. Entonces no le podemos pedir al alumno que lo haga automáticamente porque él recién está aprendiendo. Entonces más bien hay que recordarle el paso a paso, ¿sí? La velocidad del razonamiento analítico es un poco más lento, pero te disminuye mucho los errores. En cambio, cuando es intuitivo, pasas por alto algunos pasos y puedes equivocarte con mayor facilidad, ¿sí? Emocional, el intuitivo es más alta, el analítico es menos emocional, pero el rigor científico sí, en el razonamiento analítico es más alto, porque todo pensamiento y toda hipótesis que lanza tiene que ser basada en evidencia. Si no, no hay credibilidad, ¿ya? Entonces, bien importante esto. Ay, creo que me pasé un ratito. Listo. Entonces, vamos a tener siempre en cuenta esto. Al alumno que está aprendiendo a diagnosticar, lo vamos a entrenar para un razonamiento clínico que sea analítico, basado en evidencias, con un paso a paso. Y luego ya, cuando este chico ya de repente es residente, ¿no? O sea, niveles superiores ya de educación, sí, le puedes pedir que sea un poquito más intuitivo, ¿no? Entonces va a depender mucho de a quién me estoy enfrentando. Si es un chico que está iniciando su práctica clínica o un residente de tercer año que ya tiene experiencia, ¿no? Que puede él ser más intuitivo y puede darte este tipo de análisis. ¿Bien? Entonces, esta estrategia finalmente va a promover el aprendizaje individual y colaborativo. ¿Por qué? Porque el alumno va a tener una postura ante el paciente, una hipótesis de cuál puede ser el diagnóstico y luego va a estar reunido en pequeños grupos. Eso sí necesito que lo anoten en algún lugar. Para que el análisis de casos clínicos, tanto como en la discusión de casos clínicos sea más efectiva, los grupos deben ser, según la bibliografía, entre 3 a 8 alumnos por caso. Porque ahí se puede hacer una mesa redonda efectiva donde cada uno tenga un momento para participar. Pero si son mesas de diálogo muy grandes, van a haber muchos alumnos que no van a participar, que se van a quedar callados. Entonces es súper importante que en el análisis de casos los grupos sean pequeños, ¿ya? Para poder levantar toda la información de todos los alumnos que participen, ¿ya? Es importante también tener en cuenta que debemos aplicar casos de mayor complejidad. Y aquí yo los invito, es un proyecto que también tenemos en la Científica del Sur, es una propuesta pedagógica que estamos haciendo, que es crear los repositorios de casos clínicos por universidad, o si quieren y tienen alguna dirección de hospital, tener un repositorio de casos clínicos modelo. El New England Journal of Medicine, que ahora les voy a mostrar una fotito, tiene un repositorio de casos clínicos para análisis, totalmente completo, que tiene desde la historia clínica del paciente hasta la anatomía patológica y una descripción de la fisiología y la fisiopatología de todo el complejo caso que se presenta, ¿ya? Y nosotros en nuestros hospitales tenemos casos lindos, ¿ah? Pero tienen que
documentarse y guardarse para este tipo de metodologías. Entonces yo los invito el día de hoy, si tienen ustedes una sede hospitalaria que tenga casos clínicos justamente complejos, comiencen a hacer un repositorio, porque eso realmente les va a servir muchísimo para poder incentivar este tipo de metodologías, ¿no? Y también es importante el análisis de casos clínicos porque el alumno va a crear esquemas mentales. Él va a organizar la información en su cerebro y va a poder clasificar la información, que es algo que se desarrolla después. Primero él aprende, él conoce. Luego va a tener que clasificar esta información y priorizar aquella información que le es importante y cuál no. Yo quiero que me digan una cosa. La primera vez que tomaron una historia clínica, ¿cuántas páginas tenía su historia clínica? ¿Se acuerdan? ¿De qué tamaño era su relato? 2 párrafos, 2 hojas, ¿ves? ¿Por qué? Porque anotamos. Y la señora dice que la vecina salió y luego de que hizo orinar a su perro en mi jardín, yo le grité y entonces cuando le grité empezó a darme el dolor precordial, ¿no? Y empiezas a relatar el perro y el jardín y eso no es relevante. Lo que es relevante es que después que tuviste un encuentro con una persona te dio la angina de pecho. Pero cuando uno está aprendiendo, no sabe cómo clasificar la información. Entonces pone al jardín, pone al perro, al vecino, y el paciente cuando te empieza a contar, pues te cuenta todo, pues, ¿no? Te cuenta desde de qué se murió su abuelita, que sí te interesa, hasta cuánto gana su marido, ¿no? Y eso, señora, no, gracias, ahí nomás, ¿no? Ese dato a hoy no me interesa. Pero los chicos cuando están tomando historia clínica lo van a poner porque todavía no saben cómo clasificar la información, qué información es importante y qué información para el caso no lo es, ¿correcto? Entonces es bien importante, y esto lo dice Schneider, tener en cuenta que si el alumno comete estos errores, no debemos ni humillar, ni culpar, ni darle ningún adjetivo calificativo, porque él está aprendiendo. Él no nació por parto vaginal y vino con todo el conocimiento médico, no. Él aquí contigo tiene que equivocarse. Es el mejor lugar para equivocarse, porque cuando ya le tengan que pagar la consulta, no le van a pagar porque se equivoque. Entonces, en su etapa educacional, es el mejor momento para equivocarse. Y el error sin culpa es un error que se vuelve aprendizaje, ¿ya? Entonces, esto sí quiero que lo tengan bien claro. ¿Cuáles son los roles? Y aquí ustedes va a depender de cómo trabajan en su centro médico. Nosotros normalmente en centro médico tenemos internos, tenemos residentes, los especialistas, ¿correcto? Y si son consultas externas donde solamente está el médico, paciente y alumno, entonces los roles se van a limitar un poquito, ¿sí? Pero idealmente ustedes van a tener a los estudiantes, que son los que van a ir desarrollando el caso clínico. Tienen a un moderador, que puede ser un alumno de un grado superior, o si ya estamos en internado externado, que sea un residente. Residente primero año, que es el que normalmente siempre agarramos, ¿no? Porque los de R2, R3 para arriba ya están más ocupados. Entonces un R1 puede ser el moderador y el docente tiene un rol de acompañamiento. Él, cuando sea necesario dar el feedback, va a entrar, pero si no, está en actitud de escucha y guía, ¿sí? Entonces, estos son los roles importantes en el análisis de casos clínicos. Y recuerden esto, por favor, ¿ya? Les voy a rogar. Sé que estamos en la época de la inteligencia artificial, que nos facilita bastante el trabajo, pero yo les ruego que tengamos nosotros casos clínicos de nuestros hospitales, casos reales, ¿correcto? Donde yo pueda tener hasta fotografías, si es posible, de la evolución del paciente. De tal manera que también es más orgánico exponerlo porque lo hemos vivido, hemos estado al lado del paciente. Entonces va a ser mucho más vivencial para el alumno y va a tener más impacto si es que ha sido un paciente que yo he atendido como médico,
que si yo lo creé en inteligencia artificial, y normalmente ya nos ha pasado en uno de los cursos que dictamos, por ahí algún docente hizo con IA, y hasta salía el murmullo vesicular en el relato. Yo le digo, claro, seguramente que el paciente tenía un médico al costado de él para decirle que estaba disminuido el murmullo vesicular antes de llegar a la consulta, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, porque la inteligencia artificial hace eso. No te coloca los datos de una manera organizada como lo hacemos nosotros los médicos, sino como el algoritmo le dice. Entonces, mucho cuidado con eso, porque ya hemos detectado nosotros algunos colegas que abusan un poquito, ¿no?, de la inteligencia artificial. Lo segundo es que el caso debe ser complejo, y acá yo les tengo un tip. Puede ser un diagnóstico común con síntomas raros o un diagnóstico muy poco frecuente con síntomas comunes. Por ejemplo, ¿no?, si yo tengo un paciente febril, un paciente febril puede tener un cuadro infeccioso, puede ser autoinmune, puede ser cáncer, ¿no? Entonces, hay patologías que se muestran en una primera visita como un resfriado o una neumonía. Y que cuando hacemos una exploración profunda del caso, nos damos cuenta que es una enfermedad autoinmune, ¿correcto? Entonces, ese tipo de casos que despierten al alumno a razonar. ¿Todas las fiebres son infección? ¿Todas las fiebres son neoplasia? ¿Todas las fiebres son...? ¿No? Porque él empieza a hacer este razonamiento. Entonces necesito llegar ahí. Y eso lo voy a lograr con un caso complejo, ¿no? Porque si yo le digo, paciente, adelgazado, pestañas largas, siempre me acuerdo, mi abuelo me decía, las pestañas largas de los tuberculosos, qué hermosas son, ¿no? Hemoptisis, tos más de 15 días. Entonces, tuberculosis. Ya, pero le puedes poner 3 o 4 síntomas adicionales y cambia. Y puede ser un paciente oncológico. Entonces, ustedes pueden provocar ese razonamiento errado, intuitivo, y luego darle un giro al caso y decirle, no era tuberculosis, era un CA de pulmón, ¿correcto? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer con este tipo de metodologías es provocar el error del alumno, porque él intuitivamente va a encasillar a los pacientes, pero ¡ping!, nosotros lo vamos a ir sacando de ese encasillamiento para que razone y vaya más allá. Los datos de laboratorio de imágenes también son bien importantes, ¿ya? Y que sean de buena calidad, por favor, porque a veces nos ponen unas radiografías penetradas, ahí no veo nada, y el alumno dice, no, no hay nada, no, está mal tomada la radiografía, ¿no? Entonces, asegúrense que el examen de laboratorio y el examen de imágenes esté en buena fidelidad para que pueda el alumno hacer este razonamiento clínico y la asociación de la clínica con los exámenes auxiliares. Y recordarles que el examen auxiliar no hace diagnóstico. Su juicio clínico es el que lo va a llevar al diagnóstico, ¿ya? Porque ese error también estoy viendo mucho. Todos son exámenes de laboratorio y no toman buena historia clínica. Entonces, en la historia está el 80% del diagnóstico del paciente, entonces no me puedo confiar solo en los exámenes. Y la evolución tiene que ser una evolución real, el manejo y el desenlace. Queridos colegas, aunque el desenlace sea la muerte por un manejo insuficiente, ese caso es bueno para discutir. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué nos faltó. Y ahí va a haber un aprendizaje importante, ¿ya? Entonces no tengan miedo de colocar un caso donde su paciente falleció, pues. Porque ahí hay para razonar, ahí hay para aprender. Entonces esa es la idea, el aprendizaje. Bien, entonces yo los invito, el New England Journal of Medicine tiene una página de casos clínicos, como les dije, les coloca todo el relato, les coloca los exámenes auxiliares con detalle, les coloca la fisiopatología e incluso les pone la anatomía patológica. ¿Es de pago? Sí, es de pago, pero si ustedes están enseñando en campo clínico, es una inversión, porque aquí tienen ustedes muchos casos clínicos muy bien explicados a detalle y con todos los exámenes. Entonces, es una herramienta que yo les invito a explorar porque les va a servir mucho. Entonces, ¿cuál es la estructura? Y aquí ya voy cerrando. Primero,
Ay, ¿qué pasó con la imagen? Qué pena, ¿ya? Tiene que haber una exposición del caso. Entonces el alumno empieza con la anamnesis, va a dar los datos de filiación, los antecedentes. En su PPT creo que va a salir mejor el que les van a compartir, no sé por qué ahí se ha movido, ¿ya? Y ustedes aquí van a hacer una primera pregunta. Y esto lo anotan, porque no lo he puesto en el PPT, por si acaso. Primero hacemos las preguntas descriptivas. Entonces yo le pregunto, doctora, que está por allá lejos, que quería que se sienten más acá porque la cámara no me poncha hasta allá, ¿ya? Pero me voy a mover, lo siento, me salgo de la toma. Aquí, ¿qué le preguntaría a un alumno que está llenando los datos de filiación? Ya. Perfecto. Y entonces, ahí, ¿qué preguntaría usted? O sea, él le dice, paciente varón de 48 años, de raza afroamericana, procedente de, no sé, vamos a ver, de Chincha y residente en Lima hace 8 años. Ahí usted ya puede hacer una pregunta. ¿Qué preguntaría hasta ahí? Claro. Le podría decir, a ver, en este caso, supongamos un caso de... No tiene más datos, ¿ah? Ojo, tiene que hacer una pregunta ahí. Ahí. ¿Qué pregunta? ¿Qué patologías frecuentes están en esa región de donde vienen? Excelente. Entonces, la primera pregunta que usted hace para que le describa al alumno es, ¿cuáles son las patologías más frecuentes en los pacientes que están en Chincha? Epidemiología. Ah, ya, bueno, allá comen gato, allá les gusta el pisco, hay fiesta. Ah, entonces puede haber pacientes con hepatopatía, doctora, porque acá fulvazo, ¿no? Después del fulvito, ¿no? Y empieza a salir la información, los saberes. Le puede preguntar también, gracias doctora, ¿cuáles son los factores de riesgo de un varón de 48 años? Así de frente. A ver, acá tengo algunos que tienen justo 48. ¿Cuáles son sus factores de riesgo? Sobrepeso, muy bien. ¿Qué otro factor de riesgo? Hipertensión arterial, otro. Diabetes, otro. Dislipidemias, otro. Sedentarismo, otro. Enfermedades de transmisión sexual, no se me hagan los tranquilos, ¿ya? Entonces, así usted en esos datos nada más de filiación ya sacó un montón de información. ¿Se da cuenta? Entonces el alumno, si tiene conocimientos previos, pum, 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 va a empezar a sacar información solamente de esos datos de filiación. ¿Correcto? Entonces, en esta primera parte de la estructura del análisis de casos clínicos, usted puede formular preguntas para que el alumno describa al paciente con esos pocos datos. Dime. Es que hay varios autores internacionales que trabajan sobre análisis de casos clínicos, ¿ya? Entonces, al final de la presentación yo les pongo la bibliografía donde ustedes pueden colocar ahí los artículos donde se explica todos los autores y cómo es que ha ido la secuencia, ¿no? Porque acuérdense que casos clínicos no solamente es en el ámbito de la medicina, sino que análisis de casos sin clínicos se hace en derecho, se hace en ciencias empresariales. Sí, eso lo tenemos en la bibliografía, por eso le digo, al final ya ustedes van a tener el acceso a los artículos de investigación y ahí está toda la descripción de todo lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Listo. Entonces, importante esto. Se solicita también que los chicos, al final de todo el relato, antecedentes y examen físico, te puedan hacer un recuento de lo que han entendido. ¿Sí? Porque puede que tengas gente que se está durmiendo por ahí y se le escapó justo el antecedente familiar
Y en el antecedente familiar había gran información. Entonces necesitamos, en el caso clínico y en la discusión, tener un feedback que sea constante, porque cada detalle cuenta para llegar al diagnóstico. Entonces aquí, a la diferencia de ABP, que a veces la retroalimentación puede ser al final, aquí es un ida y vuelta, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el alumno tiene que ir razonando mientras va describiendo, ¿correcto? Entonces es bien importante esto. En la segunda parte, los alumnos van a tener que proponer diagnósticos. Entonces tenemos diagnósticos presuntivos y diagnósticos diferenciales. Y para llegar ahí, ¿qué necesita el alumno? Tener conocimientos previos. Porque si yo no lo sé, yo no lo pienso. Y si yo no lo pienso, no lo propongo. ¿Correcto? Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, que enseño semiología, ¿no? No, doctora, este es un caso de tuberculosis. Pero espérate, pues, ¿cuáles son los otros diagnósticos diferenciales? Y si fuera una histoplasmosis, se quedan pensando, ¿y qué es eso? Ah, pues vaya a su microbiología y busque los hongos. Usted piensa en bacterias, en virus, ¿y los hongos? ¿Y los parásitos? ¿Y el síndrome de Loeffler? A ver, cuando viaja tu parásito y hace su recorrido por todos lados, tienes que recordar. Si yo no lo recuerdo, yo no lo pienso, yo no lo voy a proponer. Y ahí se me está escapando un diagnóstico, ¿correcto? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a hacer el hincapié, donde los alumnos tienen que hacer su diagnóstico diferencial. No ir de frente al diagnóstico definitivo porque todavía no lo tiene. Le faltan fases, ¿ya? Entonces, hasta aquí, entendido. Luego de que el alumno ha dado sus diagnósticos presuntivos y su diagnóstico diferencial, le vamos a mostrar los análisis de laboratorio, los rayos, todos aquellos exámenes auxiliares. Y aquí viene otro tipo de pregunta. ¿Qué pregunta le hago? Correcto. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Correcto. Entonces, usted va a hacer preguntas en cuanto a ¿qué análisis le hubieras tomado tú? ¿Qué prueba no está presente que deberías haber tomado? Otra vez vamos al saber previo, ¿no? Y nos va a pasar, ¿ah? Porque a veces en mi hospital no hay reactivo y no le tomo la prueba no porque no esté dentro del protocolo, sino porque no hay reactivo, pues. Entonces el alumno tiene que decirte cuál sí tendría que haberle tomado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué quiero invitar acá? A que él relacione la clínica con los exámenes complementarios y le respondan las preguntas que quedaron en pie durante el desarrollo de la historia. Entonces, ese pensamiento crítico lo voy a entrenar acá, porque el chico va a tener que relacionar la clínica con el laboratorio y los rayos. Y ese pensamiento es un pensamiento complejo, ¿eh? No es tan fácil. Entonces, en este momento es que nosotros tenemos que estar bien puestos en nuestro rol de guía, porque le vamos a decir, ya, ¿y si no tenemos esto, qué le tomo? ¿Y si mi tomógrafo se malogró, qué le tomo? Es importante en la solicitud de análisis, si lo hago para confirmar mi posibilidad diagnóstica o si la hago para descartar también. Si quiero confirmar, va a documentarlo. Y si lo quiero descartar, quiero decir que he alejado un diagnóstico diferencial, ¿no? Y otro aspecto es los costos también. Eso, ¿no? Esto, el análisis de caso clínico justamente te invita a eso, a decir, ¿por qué le tomaron esta prueba? Si para este diagnóstico aparentemente no calza. Y ahí es donde viene el juicio clínico y el razonamiento, porque yo tengo un diagnóstico diferencial. Entonces lo que quiero es descartar que no sea ese diagnóstico diferencial.
Entonces, todas las pruebas que tienen que ser fundamentadas. Pero para fundamentar, ¿qué necesito? Saber por qué lo pedí. Entonces, el razonamiento clínico acá es protagonista. Porque si no, yo tomo exámenes porque sí, porque me da comisión en laboratorio, porque el señor de ecografía me da 20%. No, pues, de eso no se trata, ¿correcto? Entonces, todos los análisis en casos clínicos y discusión de casos clínicos tienen que estar fundamentados. ¿Por qué sí lo tomé? ¿Por qué no lo tomé? ¿Ya? También, ¿no? A veces las biopsias, ¿no? No, que hay que repetirle la biopsia, no salió bien, no sé qué, no sé cuánto. Ya, diseminó el cáncer, la canción. Por una biopsia mal tomada. Lo tienes que decir, ¿ah? Lo tienes que decir, lamentablemente, en tu análisis de caso clínico. Si se te pasó la mano, también lo tienes que decir, porque aquí vamos a ver lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer también se lo vamos a enseñar. ¿Ya? Y finalmente, cuando ya el chico ha hecho el razonamiento clínico, asoció los exámenes de laboratorio, imágenes, ustedes le presentan el diagnóstico final. Y viene otro tipo de preguntas. Son preguntas de discusión. ¿Están de acuerdo con este diagnóstico? ¿No están de acuerdo con este diagnóstico? ¿Cuáles son los fundamentos, digamos, en evidencia, en estudios de investigación que me digan que realmente ese es el diagnóstico? Y los chicos van a empezar a sacar todas las revistas que tienen, toda la información que ellos han traído y van a fundamentar. Incluso nosotros en el curso de semiología tenemos un espacio para análisis de fisiopatología y nos vamos atrás. Ok, fisiopatológicamente las interleucinas, los macrófagos, tatín, tatán, y empieza la explicación y los chicos empiezan a integrar. En ese momento viene la integración total, la clínica, la teoría, la práctica, todo viene a salir. Y es riquísimo, o sea, ver cómo los chicos florecen y empiezan a fundamentar todos sus diagnósticos es maravilloso. Entonces, ya para terminar, el pensamiento crítico, se va a desarrollar la categorización de datos, la reconstrucción de hechos, va a mejorar la competencia comunicativa, va a tener que dialogar, va a tener que discutir, pero con respeto, va a tener que articular los conocimientos previos, va a desarrollar la intuición, el análisis. Y aquí están las referencias bibliográficas que se los estoy dejando. Aquí tenemos el modelo universal de diagnóstico y razonamiento clínico, ¿no? Que se los estoy dejando para que lo puedan revisar. Tenemos la implementación de estrategias de aprendizaje basado en casos en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en Colombia, ¿no? Colombia trabaja mucho esto, al igual que Canadá también lo hace, ¿no? Con su modelo CANMEDS. Y tenemos aquí también el Clinical Case Discuss, ¿no? Que esta es una muy buena fuente bibliográfica de Kahneman, donde nosotros vamos a tener el paso a paso de cómo se desarrolla, y ahí es donde se ve justamente estos razonamientos clínicos, analíticos, intuitivos, ¿no? Y finalmente Olivares con la propuesta de ABC mediante diseños de casos derivados de características de trabajo, ¿no? Que esto es multidisciplinario. Entonces, con eso yo termino mi ponencia, les agradezco mucho por la atención.